Y no todos los indios son campesinos y no todos los campesinos son indios. Entonces, fíjese usted, es decir, es una manipulación ideológica muy grande, muy grande. Y si bien es cierto que le dio a los indios, es decir, rompió el pongueaje, rompió la relación. Pero todavía no estaban reconocidos en la Constitución. Pero mire, la cuestión era haber roto esa relación de servidumbre y haberles dado la capacidad. ¿Se necesitaba el proceso o de una catalizar? Se necesitaba haber tenido una visión más totalizadora, que no es totalitarismo, una visión más totalizadora de la sociedad y ver a Bolivia como geografía, como clases sociales, como centros de acumulación de capital social y político desde una manera mucho más holística y no como lo hizo. No hay nada más que conversar con algún falangista cruceño, bueno, imagínense el pobre Únzaga de la Vega o los fusilados de Chuspipata, es decir, tantos excesos que cometió la revolución del 52, para saber el grado de intolerancia política que había. Y ningún proceso, ya sea revolucionario o democrático, como este, por ejemplo, de ahora, que no acepte la pluralidad política, que no acepte el pensamiento crítico, está cometiendo un pecado mortal, para decirlo de alguna manera, imperdonable desde el punto de vista del desarrollo de la cultura democrática de un país. Felipe Mansilla, que se llama Celso Hugo Felipe Mansilla, tiene un trabajo extraordinario que se llama El carácter conservador de la nación boliviana y se remite al carácter conservador de los pueblos indígenas del occidente, el carácter conservador de los aymaras, que si bien es cierto tiene algunas luces, como por ejemplo el carácter comunitario y solidario de una estructura económica, son muy conservadores en el sentido de que no admiten ningún cambio que vaya a hacer mejoras en sus relaciones interpersonales y sociales. Felipe Mansilla también comete excesos en esa definición, pero hay que rescatar que es un dato a tener en cuenta para empezar a comprender de una manera total cuál es la situación de la sociedad boliviana. Y yo me pregunto, ¿cómo es la sociedad cruceña, por ejemplo? ¿Es conservadora en el mismo sentido que la califica el señor Mansilla? Felipe Mansilla, o es conservadora en otros sentidos? Conservadora en otro sentido. Porque fíjese que esta sigue siendo una sociedad tradicional, a pesar de todo su empuje económico, a pesar de que es la que más aporta al Producto Interno Bruto, a pesar de que produce el 70% de la producción de la seguridad alimentaria, de que tiene los mayores servicios en el país, de que es un polo de atracción para los migrantes expulsados de sus zonas de origen, para las inversiones, etcétera, etcétera. Sigue siendo una sociedad tradicional en muchos sentidos, entre ellos la clasificación que hace, por ejemplo, de la mujer objeto, mujer que está ahí para satisfacción de la vista, no solamente de los hombres, sino de todo el mundo, porque una mujer hermosa es una satisfacción, pero además es tradicional en el sentido de que es totalmente de avanzada en términos económicos, pero sigue siendo conservadora en términos políticos. ¿En qué sentido? En que le falta el carácter solidario frente a los otros. Yo me acuerdo, Chaparina, el año 2010, la forma en la que fueron recibidos los indígenas del Timnis a la llegada a La Paz, y me da mucha pena la forma en la que fueron recibidos en Santa Cruz. Óigame, son los campesinos indígenas del oriente boliviano.
Ha habido solidaridad, no lo voy a negar, no lo voy a negar porque yo he sido una de las personas que ha conseguido muchos aportes para las dos marchas, la 8ª y la 9ª marcha, pero no hay esa espontaneidad de solidaridad como la que hubo en La Paz. Fueron recibidos con bombos y platillos. No, fueron recibidos como héroes, que son héroes. Y bueno, son las contradicciones que hay en toda sociedad. Santa Cruz tiene unos logros que ningún departamento ha logrado. Y Santa Cruz, además, a pesar de su conservadurismo actual en términos políticos, le ha dado a este país cosas que no logró ningún partido político, y que surgió desde una cosa que para muchos sigue siendo mala palabra, como es el Comité Cívico, y sin embargo yo reivindico los logros del Comité Cívico. Obtuvo las regalías, el 11% de las regalías, cosa que no logró ningún partido político, ni ningún otro departamento. Y de ese 11% hoy se benefician los 9 departamentos del país. ¿Y sabe qué? Ese 11% modificó la estructura del Estado en términos de redistribución de la riqueza. Desde el Comité Pro Santa Cruz y la alcaldía cruceña se logró la democratización de las alcaldías. Dejaron de ser puestos a dedo y se llevó a elecciones. Todo el país. En todo el país. Los prefectos dejaron de ser puestos a dedo y fueron sometidos también a elecciones generales. Y por último, las autonomías. Es decir, son 4 medidas que transforman la naturaleza del Estado boliviano. ¿En qué sentido? Hay democracia municipal, hay democracia gubernamental en términos de gobiernos locales, y hay autonomías constitucionalizadas, aunque están secuestradas por un gobierno centralista como la